Buenas tardes. Muy bien, José Ángel. Bueno, esperando que todos estén bien hasta el momento. Y vamos a hablar de la ponderación de las medidas draconianas que se establecieron para esto de la pandemia del COVID-19. La reacción típica en nuestra entidad ante el problema complicado no ha estado a la altura de la respuesta que necesitamos. El escenario se ha plagado de descalificaciones, burlas, ataques, agandalles, campañas mediáticas, estrategias electorales para exigir que el Estado resuelva todo y pasando por la crítica a la presidencia para exigir hasta la renuncia presidencial, lo que sería un desastre total. Quedarnos sin jinete a la mitad del río es perder el rumbo como nación, como país y como régimen. Después de ver el estado de guerra en el que Francia y España están sometidos a sus ciudadanos, comienzo a preguntarme si el caldo no nos saldrá más caro que las albóndigas. A estas alturas de la crisis desatada por el COVID-19, está claro que habrá más víctimas por el brutal impacto económico que por las medidas tomadas para combatirlo y por los decesos que pueda provocar esta pandemia en nuestro estado. Algunos políticos se pusieron a combatir entre sí para ver cuál de ellos tenía más tamaños y llegaba más lejos, cuál ponía las soluciones más draconianas y autoritarias, todo en fin de su popularidad. Lo que no estoy muy seguro es que estas soluciones le sirvan a Jalisco, aunque vayan acompañadas de una campaña mediática de confrontación y ataque permanente. Estas medidas no eran estrictamente necesarias, según para un experto en seguridad y justicia, ya que tanto los niños como los padres y las madres de familia no son poblaciones particularmente vulnerables al virus. Así lo dicen los estudios realizados hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, no existe un solo caso en el mundo de un niño o joven que hubiera fallecido por causas del COVID-19. Casi la totalidad de los muertos son las personas mayores de 60 años, con una muy alta concentración entre los mayores de 80, de acuerdo a los estudios científicos recientes y los resultados estadísticos, y es el caso en el que se está apoyando de manera contundente y efectiva, según lo manifiesta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y lo dicho por la OMS. La suspensión prácticamente de la cadena productiva en buena parte de nuestro estado, la paralización de negocios durante semanas y confinamiento de los ciudadanos tendrá secuelas que habrá que sentirse durante muchos meses, si no es que hasta años. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel no me queda claro si ha sido la más eficaz y segura, así como responsable, pero hasta el momento las estadísticas representan sin apasionamientos, son mucho más efectivas que Italia, España y Estados Unidos, 455 casos confirmados y 5 decesos sin dejar de ser preocupantes, no representan ni con mucho la crisis de otros países. En nuestro estado solamente 46 y un deceso de casi 8 millones de habitantes. Para tomar las medidas en Jalisco no se tomaron en cuenta las variables de la investigación siguientes, precisamente el alto número de personas de la tercera edad. Por ejemplo, en la mitad de italianos son mayores de 46 años. Esta edad media es la más alta del planeta. La variable del frío es un factor alterno que también debió de haberse tomado. Hoy en Roma las temperaturas llegan a un máximo de 15 grados, igual que en China y en Nueva York, donde lo máximo son 10 grados. En nuestro estado tenemos un promedio de clima de 31 grados. La propagación es distinta en los países del norte. Es un virus al que le gusta el frío, dice Manuel Elkin Patarroyo, una celebridad en el mundo de las pandemias, y explica que los expertos han notado el comportamiento radicalmente distinto en su capacidad de propagación arriba de los 22 grados de latitud. Esto es a la altura de San Luis Potosí aproximadamente. Una revisión del reporte en el tiempo real de la Organización Mundial de la Salud
y el gobierno mexicano, con los datos de cada país por día, muestra claramente que el sur está en línea de pocos enfermos detectados, porque solo corresponden a viajeros, que son los casos importados. Por otro lado, en Jalisco, la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, y entre los que tienen la fortuna de tener un trabajo, la mitad labora en el mercado informal, sin ninguna prestación o posibilidades de recibir remuneraciones por estos trabajos en casa. Cerrar las calles, clausurar el gobierno y apagar totalmente la economía genera una grave afectación a los ciudadanos más humildes, algo que podría crear mucho más sufrimiento y muerte que el COVID-19. Así, por último, para evitar que la cura sea peor que la enfermedad, es importante avanzar con mucha cautela y responsabilidad, sin paranoia, con base en la información científica objetiva que incluya todas las variables y evitando cualquier tentación de usar esta crisis de salud pública con fines políticos como en nuestro estado. Hasta aquí mi comentario, José Ángel. Mismo que agradecemos, doctor Partida, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con esto nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos enseguida.